Buenas tardes. Como hacía mi compañera, soy jefe de estudios del Instituto Diego Velázquez de Torrelodones. Es un centro muy grande, con más de 25 años de historia, 1.200 alumnos. Tenemos educación secundaria obligatoria, bachillerato y un grupo de PCPI en un solo turno. Esos 1.200 alumnos se están moviendo todos a la vez desde las 8:20 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Es un centro bilingüe en este momento en educación secundaria obligatoria. Tenemos también un aula de excelencia en primero de bachillerato. Eso es lo que se respecta, bueno, para mi experiencia de cada día en el centro en el que trabajo. Llevo ya 15 años dedicándome a esta profesión, primero 5 años en un colegio privado puro y después pues 10 años en la enseñanza pública, y de esos 15 años, 12 años como jefe de estudios, primero en la privada y después también en la pública. Un poco recogiendo algunos de los aspectos que también han aparecido en la anterior sesión, a la hora de dedicarse a esta profesión, yo olvidaría el plantearse como profesor. Eso creo que nos corresponde como padres y cada uno lo decidiremos, dónde está la calidad. La calidad no depende de la iniciativa pública, privada o concertada, depende del centro. Y habrá y hay colegios públicos, institutos públicos de excelente calidad y de pésima calidad, y colegios privados y colegios concertados de excelente calidad y de pésima calidad. Unos tal vez destinen más recursos a la propaganda exterior y puedan ocultar esas deficiencias de calidad, y otros tal vez no puedan hacerlo. Pero no depende de la iniciativa. Y como también una de las ponentes anteriores se ha referido, y es cierto, naturalmente que el elemento de inversión económica es un elemento fundamental para la calidad de todo sistema educativo. Pero los países que más dinero gastan en educación no son los países que tienen mejores resultados, no es directamente proporcional. Creo que el elemento fundamental son los profesores, la calidad de los profesores, la vocación de los profesores. Y los hay excelentes en los tres modelos de centro: privado, público y concertado. Esta es una profesión vocacional de verdad. El que quiera dedicarse a una profesión en la que cierre la puerta cuando acabe su jornada laboral y vuelva a su trabajo al día siguiente, y desde que ha cerrado la puerta hasta que la abre se ha olvidado de su trabajo, yo les recomendaría que eligiesen otra profesión. Porque el trabajo te lo llevas a casa. Te llevas la preocupación del alumno que tienes en tu tutoría, del alumno que tiene en tu clase y no te sigue, de qué tienes que hacer en la clase para cambiar y poder enganchar, de por qué esta clase hoy no ha funcionado, qué he hecho yo mal, no qué han hecho los alumnos mal. Creo que el buen profesor es el que se olvida de buscar siempre la justificación o la explicación a los resultados de sus alumnos en lo más fácil. No estudian, no trabajan, y solemos dejar para el final siempre el considerar qué he hecho yo o qué puedo hacer yo para que cambie esa situación. Llegan a una profesión en un momento en el que se incorpore pensando que el respeto al profesor está dado, que se olvide también de esta profesión. Naturalmente que los alumnos deben respetar al profesor, y esa es una de las labores de los jefes de estudio. Pero los profesores que no van a tener problemas de disciplina en su aula, que no van a necesitar la intervención de un jefe de estudios, son aquellos que se ganan el respeto de sus alumnos cada día con su trabajo en el aula, con las horas que dedican a preparar cada clase, con las horas que dedican a estudiar cada año, cada día. Porque un profesor no puede nunca dejar de estudiar. Es un mal profesor aquel que todos los años da las mismas clases, que todos los años utiliza los mismos materiales, que todos los años repite lo mismo, y que todos los años le da exactamente igual los resultados que obtengan sus alumnos, si aprueban muchos o aprueban pocos. Esta es una profesión vocacional, y eso no significa que tengamos que conformarnos con sueldos bajos, con pésimas condiciones de trabajo. No, exigimos el máximo respeto social e institucional, pero esto es una profesión vocacional. Que nunca será un buen profesor aquel que cuando sale por el centro, cuando ha sonado el último timbre, se ha dejado todo su trabajo ahí y hasta el día siguiente no quiero saber nada. Porque además cada día las nuevas tecnologías nos exigen estar más en contacto con nuestros alumnos a través de mail, de mensajerías, etc. Un profesor en la enseñanza pública, también en la privada, pero en la pública además por normativa, tiene función docente y tiene función tutorial.
Todos y cada uno de los profesores, no solamente los que son tutores de un grupo. Como jefe de estudios muchas veces me encuentro con respuestas de compañeros cuando le dice que un padre quiere verle como profesor de matemáticas o de historia, no como tutor. Que hable con el tutor, que él le explique. No. Todos los profesores en la pública tenemos una hora de atención a padres, seamos o no seamos tutores de un grupo clase, porque todos tenemos función tutorial y todos tenemos obligación de atender al ciudadano en la pública. Y el ciudadano son los padres y el ciudadano son los alumnos. Un profesor, tanto en la privada como en la pública, tiene que ser una persona flexible y positiva para afrontar los retos de cada día, como también se ha dicho en la anterior sesión. Esta es una profesión complicada, pero es una profesión entretenidísima porque ningún día es igual. Y triste el profesor que espere que todos sus días de profesión sean iguales, porque acabará aburrido, acabará trasladando ese aburrimiento a sus alumnos, esa dejación de funciones a sus alumnos. Es una profesión cambiante cada día, que te obliga a enfrentarte a retos cada día, a buscar nuevas formas de afrontarlos cada día. Y el que no esté dispuesto a eso es una profesión que se equivoca. Efectivamente, no es como en Finlandia, como antes se ha comentado, que para el acceso a nuestra profesión en Finlandia son los mejores expedientes los que pueden llegar a ella. Los mejores profesores, les aseguro que son los que tienen mejores expedientes. Y no tanto los académicos, sino los de valores, los de vocación y los de entrega a sus alumnos. Es necesario tener empatía y cercanía humana hacia los alumnos y entender que si la vida no es fácil para nosotros como padres, como profesionales de compatibilidad de horarios, etcétera, etcétera, tampoco lo es para los padres para asistir a una tutoría y seguir a sus hijos, para estar en su casa con ellos, acompañándoles en los deberes, y tenemos que tener eso en cuenta. Y cada centro es un mundo, y cada comunidad educativa tendrá unas características diferentes. Y no es la misma, no es una comunidad educativa con una problemática, la de Torrelodones que yo tengo, que la de Vallecas, la de Vicálvaro o cualquier otra zona. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No se puede uno levantar una coraza y simplemente considerar que viene a enseñar historia, a enseñar matemáticas y no tengo más responsabilidades, porque no es así. Entrando ya a lo que son los aspectos de oposiciones y demás, tanto mi compañera como yo, cuando les hablamos de las características de las oposiciones, hablamos sobre lo que han sido hasta ahora las últimas convocatorias, al no haber en este momento ninguna convocatoria abierta. Y van a cambiar. No van a ser iguales que las anteriores convocatorias porque están cambiando en muchos aspectos tanto el acceso a la función pública como el acceso a la función pública interina, precisamente a raíz de estas noticias con respecto a las últimas oposiciones de primaria. Las oposiciones durante muchos años, tanto en primaria como en secundaria, han sido no eliminatorias, es decir, que todos los opositores realizaban todos los ejercicios eran leídos o corregidos por el tribunal y evaluados. Durante muchos años, yo creo que hasta las oposiciones de las convocatorias del año 94, 92, eran eliminatorias, es decir, tú primero hacías la primera fase, la del temario, la del examen escrito, y si no pasabas esa fase ya no continuabas en los siguientes ejercicios, y por lo tanto esa primera fase era en la que se hacía la criba para que después la fase presencial de defensa de una unidad didáctica ya oral pasase un número reducido. Hasta las últimas oposiciones no eran eliminatorias. Obviamente no sabemos cómo van a ser las siguientes, pero si me preguntan mi opinión en función de los ámbitos en los que me puedo mover como secretario general de este colegio, en el consejo escolar y en contactos con representantes de la administración, estoy seguro que las próximas oposiciones van a ser eliminatorias de nuevo, en las que el primer ejercicio lleve a cabo una primera selección del personal. No voy a dar mi opinión, cada uno, porque sobre todo las opiniones varían mucho en función de si uno es profesor, si uno es interino, si no lo es, si uno es gestor de personal en un centro público, si no lo es, y por lo tanto ahí ya las opiniones de cada uno. En secundaria, la oposición saben que hasta este momento, y seguirá siéndolo así, es un concurso-oposición, tiene dos fases. Un concurso en la que se valoran los méritos. Cada convocatoria es diferente, puede ser diferente. Ya la última convocatoria de oposiciones de secundaria, de hecho, fue diferente a las anteriores. Y, por ejemplo, méritos como la formación en cursos de formación del profesorado y demás perdieron
peso en esa puntuación y ganaron peso las titulaciones lingüísticas. Y hago hincapié en lo que se ha dicho ya en esta mesa varias veces. La Comunidad de Madrid, en la enseñanza pública, está en este momento metida en unos proyectos punteros que creo, y aquí sí lanzo una opinión personal, que creo que en los próximos años van a cambiar totalmente la situación de la educación madrileña, fundamentalmente en la enseñanza pública, y me estoy refiriendo a los proyectos de bilingüismo. Proyectos de bilingüismo que están exigiendo una actualización de la plantilla en la enseñanza pública para la incorporación y la promoción interna de las personas capaces de impartir sus materias de forma bilingüe. En este sentido, tanto para el acceso a la función pública a través de las oposiciones, como para la propia progresión profesional una vez que uno ya es funcionario público, en este momento en la Comunidad de Madrid, la cuestión del bilingüismo es esencial, es un elemento esencial de cualificación profesional. Y antes era la mesa de la privada y la concertada, hemos tenido ocasión en un curso del propio colegio este fin de semana de tener contacto entre pública y privada, y una de las cosas que yo me he llevado de ese curso es que cuánto nos hace perder, cuánto perdemos con los prejuicios que tenemos los de la pública hacia los de la concertada privada, los de la privada concertada hacia los de la pública, porque todos tenemos problemas. Y en este momento, la enseñanza concertada en la Comunidad de Madrid, muchos centros de la enseñanza concertada y enseñanza privada en la Comunidad de Madrid, que no tienen una tradición de bilingüismo, tienen un serio problema de competencia con la enseñanza pública. Han perdido un elemento de cualificación, de calidad, con respecto a la enseñanza pública. Pero esto significa que el personal de la enseñanza pública y los que deseen serlo en un futuro tienen algo fundamental que pueden tener como herramienta para esa diferenciación y esa cualificación. De verdad, es imprescindible. Y ojo, esa cualificación tiene que estar avalada, certificada. No vale decir, no, yo es que soy bilingüe. No. Usted lo tiene que demostrar con una certificación reconocida dentro del marco europeo de las lenguas, etc. Repito, tanto en el acceso como después en la promoción. Tanto es así que este colegio en los últimos meses ha tomado como una línea prioritaria de formación de sus colegiados precisamente la formación bilingüe. Se han realizado ya 2-3 cursos de preparación de los exámenes de habilitación lingüística, se ha diseñado cursos para preparar la acreditación lingüística para los profesores de inglés para impartir el currículo avanzado, y hemos ya preparado también cursos para los proyectos bilingües. Es esencial, es un elemento esencial de... pongo un ejemplo. En la pública, un profesor que ha aprobado una oposición, hasta que logra su destino definitivo en un centro del que ya es propietario y que ya él es el que decide si se cambia o no se cambia de centro, puede estar 10 años cambiando de centro como funcionario en expectativa de destino. Yo aprobé las oposiciones en el año 94 y creo recordar que obtuve mi primer destino definitivo en el año 2011. Y eso teniendo en mi puntuación, la puntuación que me daba la jefatura de estudios. Yo obtuve mi destino definitivo 3 años antes que mis compañeros de oposición, gracias a esos puntos extra que me daba el ejercer la jefatura de estudios. En mi centro, en este momento, hay un profesor que ha obtenido su destino definitivo y aprobó la oposición en el año 2012. Es bilingüe y ha ocupado una plaza bilingüe y no ha cumplido 30 años. Esa es la diferencia en cuanto a promoción profesional, el hecho de ya incorporarte con esa habilitación lingüística. Por ejemplo, él elige horario antes que un profesor en expectativa de destino que puede haber aprobado la oposición 6 o 7 años antes que él. Lo que significa el bilingüismo y el tener acreditada esa cuestión. Vuelvo a la oposición, perdón por haberme ido. La oposición tiene dos grandes fases en lo que se refiere al ejercicio. El ejercicio escrito sobre tema, desarrollo de un tema escrito, del temario oficial, que es un temario del año 93, esperemos que lo actualicen para las próximas convocatorias. Y una segunda fase dividida a su vez en 2 ejercicios. Esta sería la fase oral.
En una primera parte ha habido que presentar hasta ahora, en las últimas convocatorias, una programación didáctica de un curso completo, de una materia. Se puede elegir cualquiera de los cursos, de la ESO y del bachillerato, o en caso de formación profesional, del módulo correspondiente, y defenderla ante el tribunal. Tú tienes que entregar al tribunal tu programación de todo el año, con tus objetivos, tus contenidos, tu metodología, tu división cronológica, tu programación de aula día a día, tus adaptaciones curriculares, etcétera, 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 todas las partes que integran una programación. También el colegio prepara, cuando llegan, cada vez que hay estas convocatorias, cursos para orientar en la preparación de este documento, de esta programación didáctica, que en la inmensa mayoría de opositores, y los que yo he tenido ocasión de ser secretario de tribunal en una ocasión y presidente de un tribunal en otra, la mayoría de los opositores se presentan con una programación para cubrir el expediente. La mayoría de programaciones son iguales. Incluso son las programaciones del departamento. Incluso te encuentras programaciones que están sacadas de la editorial y ni se han molestado de quitar la identificación de la editorial Bruño o de la editorial la que sea. Otro elemento de diferenciación ante un tribunal a la hora de competir en una oposición. Esto parecen tonterías, pero no se pueden imaginar el porcentaje de casos en los que se da. La mayoría de opositores se presentan pensando que el tribunal no se va a leer el tocho de la programación cuando tiene 100, 200 opositores. Naturalmente que no nos la leemos, pero sí la ojeamos. Y sí que vamos a las partes donde realmente una programación se diferencia. Y donde en una programación hay ese factor de calidad. Y en donde puedes pillar al opositor, si le preguntas. Porque si le preguntas sobre una programación que no ha escrito él y que no conoce, pillado, acabó el examen. Si le preguntas sobre tengan en cuenta que no es exponer una programación, es defender una programación. Hay que defender por qué se han repartido los temas como se han repartido, por qué se han dado tantas sesiones a tal unidad didáctica y tantas sesiones a tal otra, por qué hay tantos temas en una evaluación y tantos temas en otra. Y la mayoría de programaciones son iguales. Si el BOE dice que tiene que haber 15 unidades didácticas como mínimo, la inmensa mayoría de programaciones tienen 15 unidades, divididas exactamente igual por evaluaciones. Es imposible defender una programación porque todo el mundo va a defender lo mismo. Yo he puesto 15 porque mi 15 me decía el boletín. El boletín no dice cuántas, dice cuántas como mínimo. Pero si tú pones 20 o tú pones 24, ya tienes un elemento que defender. ¿Por qué he puesto 20? ¿Por qué he puesto 24? ¿Por qué yo soy de historia? ¿Por qué he puesto una unidad didáctica sobre la revolución industrial? O dos unidades didácticas, una sobre la primera y otra sobre la segunda revolución industrial. Eso es defender una programación, eso es diferenciarla de otras programaciones. Y la inmensa mayoría son iguales y son indefendibles, porque son iguales. No defiendes nada diferente, no justificas nada. Y de lo que se trata es de defenderlo. Igual a la hora de defender la programación que has hecho de tus unidades, de los días que les vas a dedicar, de la metodología que llevas a cabo. En la segunda parte de esta segunda fase sería la defensa de una unidad didáctica de esa programación. Y volvemos a lo mismo. Si todo el mundo ha diseñado la misma unidad didáctica de la revolución industrial, todas las unidades van a ser iguales. Pero si tú lo has subdividido de otra forma diferente y lo justificas, y además aquí puedes jugar, porque tú te examinas, en esa segunda parte de la prueba, te examinas solamente de las unidades didácticas que tú has puesto. Y te encuentras programaciones, opositores, que les toca una unidad didáctica que él ha incluido en su programación, que son 15 temas, que son 20 temas de su especialidad, y ha tenido la mala suerte que han salido las 3 bolas de los 3 temas que no se sabe. Caramba, organice usted su programación de tal forma que si no se siente seguro en alguna de esas unidades didácticas, reduzca las posibilidades estadísticas de que esa bola salga. Y si a usted no le gusta la historia social, cree un solo tema de historia social, no cree 4 porque le pueden caer los 3. Por ejemplo, trucos para la programación. Y nuevamente es una defensa de una unidad didáctica. No hay que contar la Segunda Guerra Mundial. Hay que explicar cómo vas a explicar a los alumnos la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué metodología vas a utilizar? ¿En qué partes lo vas a dividir? ¿Cuántas sesiones vas a dedicar y por qué? ¿Cómo vas a adaptar a los alumnos que pueden tener estos o tales problemas? ¿Qué características van a tener los exámenes? Pero a la vez que haces eso, tienes que demostrar al tribunal, no nos engañemos, que te sabes el tema desde el punto de vista científico. Y como no lo vas a poder contar,
El opositor que se sabe la Segunda Guerra Mundial divinamente y la cuenta divinamente al tribunal va a suspender, porque no está defendiendo una unidad didáctica. Si el tribunal cumple con su función, la que le marca la convocatoria, va a suspender, porque lo que hay es que hacer otra cosa. Pero además hay que demostrar que al tribunal que uno sabe la bibliografía. Si la bibliografía no es una bibliografía genérica de los autores que todos conocemos, de manuales generales, sino que existen obras más específicas, incluso novedosas, recién publicadas. Y naturalmente que no te puedes haber leído todo, pero hombre, por lo menos consulte el índice de la bibliografía que cita, porque después el tribunal le puede preguntar sobre esa bibliografía y le puede usted decir ¿cuál es la principal tesis de Kershaw en su última biografía de Hitler? No lo conozco. Pero sí está incluida en su bibliografía, y además usted incluye una actividad en la que va a utilizar un texto de esta biografía y no se la ha leído. Hay una parte también en el ejercicio de preguntas del tribunal que son totalmente libres y que hay que responder. En este sentido, y como también consejos, efectivamente esto es una oposición y es la pública. Pero el tribunal es imposible que sepa en 1 hora y media o 2 horas y media si la persona que tiene enfrente es un buen profesor. Es imposible. Es imposible incluso que sepa si ese profesor sabe mucho de su materia científicamente. Imposible. A la hora de poner su calificación, un porcentaje importante de la calificación se la van a llevar sensaciones. ¿Es subjetivo? Sí. Esas subjetividades van a estar basadas en objetividades de la bibliografía, de la estructura, de si defiende o no defiende, si sabe o no sabe. Pero también hay otras cosas que se tienen en cuenta. Y uno puede pensar, pues eso es subjetivo, eso es injusto. Y yo lo siento, todos cada día evaluamos a las personas subjetivamente. Y nos hacemos idea de nuestros alumnos y de las personas con las que nos encontramos en cada calle, o que nos presentan con una primera imagen, con una primera idea. Y también hay que cuidar la imagen cuando uno se presenta en un tribunal de oposición. Y eso no quiere decir, en el caso de los caballeros, ir de traje y corbata, porque además sería lo más contraproducente. En julio ir con traje y corbata, vas a sudar, vas a quedar fatal ante el tribunal y además no vas a estar en el contexto. Hay que ir como uno es, pero como uno es teniendo en cuenta que un profesor está enseñando a sus alumnos cada día, no solamente con lo que sale por su boca, sino con su comportamiento, con su forma de tratar a los demás, etc. Y nos estamos vendiendo también en una oposición ante un tribunal. Por lo tanto, también hay que cuidar la apariencia, el aspecto. Ni pasarse, ni no llegar. Y no se pueden imaginar los casos que hay de pasarse y los casos que hay así de no llegar, que parece que va a salir del tribunal directamente a cogerse el coche e irse a la playa. Con sandalias, pantalón corto y camiseta. Con todos los respetos a quien vista así. Pero es un tribunal de oposición, convocado públicamente por una institución pública. Y hay que demostrar un respeto al tribunal. Si esa persona va a una boda vestida igual, yo lo respeto, es su familia. Pero seguramente cuidamos este tipo de cosas en otros. En este caso nos estamos jugando en nuestro futuro profesional. Una vez que se pasa, o mejor dicho, en la enseñanza pública hay fundamentalmente 4 tipos de funcionarios. El primer, funcionario interino, la persona que no ha aprobado la oposición, pero puede ser llamada a hacer sustituciones. Mientras estés en activo, eres funcionario interino y tienes los derechos, la mayoría de los derechos de los funcionarios en ejercicio. Una vez que uno ha aprobado una oposición, su primer año de ejercicio como funcionario, es como funcionario en prácticas. Es decir, en realidad la oposición no se aprueba cuando se pasan todos los ejercicios, la fase de concurso, y has tenido la suerte de, si salen 12 plazas de tu especialidad, has conseguido la primera o la 12ª. Y ya ese es el único. Esas 12 personas son las únicas que aprueban la oposición. Los demás habrán aprobado exámenes, pero no la oposición. Ni siquiera esas personas han aprobado la oposición, porque la oposición se aprueba una vez que se aprueba el periodo de prácticas. En un instituto, en un colegio, durante un año, a cargo de la tutoría de un profesor, etc. En este momento, este periodo de prácticas es muy laxo. Se contarán seguramente con los dedos de una mano los funcionarios que suspenden este periodo de prácticas. Pero, opinión personal, en función de lo que uno huele, por cómo se van moviendo las aguas últimamente, esto va a ir cambiando. Y seguramente este proceso de prácticas va a ser más exigente. Va a ser más exigente con la calidad del profesor, porque en ese periodo de prácticas ya sí se puede ver si uno es un buen profesor y uno sabe.
Pero, por ejemplo, ahora mismo el tutor, la mayoría de tutores no entran en tu clase a ver cómo dan la clase, porque qué cosa, pueden hacerlo, pero... el siguiente tipo de funcionario es el funcionario ya titular en expectativa de destino. Son ese periodo que tú pasas en el que todavía no tienes un destino definitivo en un centro, que cada año tienes que concursar, vas acumulando puntos hasta que llega el momento en el que hay una plaza que puedes cubrir con tu puntuación y ya eres funcionario titular. Tienes, que es el último, digamos, el último rango de funcionario titular. Existe también el cuerpo de catedráticos, que podríamos, aunque existe, podríamos decir que casi es a extinguir, porque aunque en la Comunidad de Madrid existe el cuerpo de catedráticos y se podrían convocar oposiciones a cátedra, lleva como 15 años por lo menos sin convocarse oposiciones a cátedra. Y oposiciones a cátedra, bueno, pues a lo mejor la Comunidad de Madrid en algún momento lo hace. Pero bueno, ese sería otro rango en la escala de funcionarios. 12 años sin convocarse oposiciones a cátedra. Las listas de interinos, que es el primer paso. Bueno, antes de la lista de interinos, y en este caso como gestor de personal, ya 8 años en un centro público grande, se nota los profesores que antes de entrar en la pública han pasado por la concertada y por la privada. Se nota. Porque vienen preparados, han sido preparados para aguantar carros y carretas. Y en muchas ocasiones quienes entran en la pública directamente no vienen tan preparados para aguantar carros y carretas y se tienen que adaptar a aguantar carros y carretas. Porque en la pública los funcionarios tenemos el estatus que tenemos, pero también nos quitan la paga extra sin ningún problema y sin convenio, y nos aumentan las horas, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cada uno, decide, y también se han dedicado unos años a estudiar esa oposición, sacarla y ponerse delante de un tribunal. Las listas de interinos. Hasta este momento las listas de interinos se han regulado como unas listas únicas en las que se incorporan las personas que no han aprobado, que no han superado la oposición, pueden haber aprobado exámenes o no, una vez que se unen las notas que han sacado en los exámenes de la oposición con sus méritos, fundamentalmente los méritos, los años de ejercicio que se ha tenido en la pública. En estos momentos, tal y como están configuradas, lo que más pesa a la hora de ordenar esas listas es la experiencia profesional. Entonces, un interino que lleva años dando clase en la enseñanza pública, es fácil que se ponga por delante en esas listas, habiendo sacado un 0 en todos los ejercicios de la oposición, frente a una persona que tal vez no ha sacado plaza, no ha aprobado por tanto la oposición, pero a lo mejor ha tenido 9 en todos los ejercicios o 8 en todos los ejercicios, pero es su primera oposición y no tiene, por lo tanto, puntuación de méritos. Entonces, en este momento, esa es la situación. Valorar si este sistema es bueno, malo, mejorable o mejorable, opinión de cada uno. Y sobre todo la opinión será diferente en función de cuál sea la situación de cada uno. Estoy seguro que las personas que se presenten por primera vez a una oposición, o que se hayan presentado pocas veces, o tengan pocas puntuaciones por haber ejercido la docencia, pues les encantará que se reforme esa posibilidad y que si yo saco un 9, un 8 en un examen, pase por delante del que simplemente ha firmado, ha salido y como lleva 10 años dando clase, pasa por delante de mí y va a trabajar prácticamente con toda seguridad. Nuevamente, bueno, en este caso ya no opinión personal, casi seguridad. En breve se publicará en Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la nueva forma de la composición de las listas de interinidades, en las que se va a primar la nota de la oposición sobre los años de ejercicio docente. Por lo tanto, las personas que obtengan unas buenas puntuaciones, aunque no hayan aprobado la oposición en esos exámenes, van a tener muchísimas más posibilidades de trabajar que antes tenían. Teniendo además en cuenta que en el contexto de recortes en el que estamos, es esencial sacar una excelente nota para colocarse lo más arriba posible, porque profesores que llevan siendo interinos durante muchos años, que prácticamente podían considerar su trabajo seguro, simplemente firmando la oposición porque ya simplemente el ejercicio les daba un buen puesto en esas listas, están en el paro durante todo el año. Se ha llamado a muy pocos interinos en muchas especialidades debido a los recortes y debido a los cambios que se han dado en el proceso de sustituciones dentro de los centros públicos.
A la hora de cualificarse, de ser diferente, también en la pública, ya me he referido a la formación en idiomas, a la mejora de los idiomas y en ese sentido las líneas de trabajo que estamos desarrollando en el colegio, con cursos de fonética para mejorar la pronunciación, con cursos de bilingüismo, con cursos de metodología AICLE, y de verdad que es recomendable. Es muy recomendable que busquen en el colegio o en donde sea esas posibilidades, porque repito, es un factor decisivo para diferenciarse en una oposición y es un factor decisivo incluso para la progresión profesional dentro, una vez que uno ya está dentro de la función docente. Incluso a la hora de ser interino. En estos momentos las especialidades de educación plástica, tecnología, música, educación física son las que más profesores habilitados están demandando. Y personas que no han aprobado la oposición, que no han dado nunca clase, están pasando por delante para cubrir sustituciones de personas que llevan 10 años dando clase como interinos, pero no están habilitados. Profesores de ciencias sociales, profesores de ciencias naturales, física y biología, física y química, también menos porque las secciones son menos numerosas, pero hacen mucha falta. No hay apenas. Y también estas personas están pasando por delante en estas listas, porque de hecho esta normativa que va a salir nueva va a crear listas especiales para las personas que están habilitadas o que están en disposición de habilitarse. Formación en nuevas tecnologías. En la oposición se permite el uso de nuevas tecnologías y es un factor diferenciador. Es grandísimo el número de personas que se presentan con el lápiz, el papel y la pizarra. Y eso no quiere decir que no haya que utilizarlo, ojo, ¿eh? La pizarra hay que utilizarla y en la oposición hay que demostrar que se sabe utilizar. Pero también hay que ir provisto de un ordenador, de un cañón, de unas presentaciones PowerPoint, que no pueden ser la clase, sino que simplemente tienen que mostrar materiales que se utilizarían, porque si no, se eliminarían. No se puede utilizar un guión, no se puede utilizar... Bueno, pues eso también sería conveniente, tener la posibilidad de que alguien asesorase qué características tienen que tener esas presentaciones, cómo tienen que hacerlas y sobre todo, entender la oposición como una inversión. No se puede ir a una oposición con el racaneo de, uy no, estas son mis presentaciones que me han llevado un montón de horas, entréguenselas al tribunal. Que el tribunal después en su fase de deliberaciones no se queda solamente con la presentación que ha visto. Voy a ver si la que he visto es la única que tiene y lo demás me cuela que está preparado. No, voy a ver todo lo demás y demás. ¿Que nos las van a fusilar? Posiblemente. Pero es una inversión. Es una inversión. Y cuanto más se invierta, más posibilidades hay de obtener un buen resultado, una buena posición. Sueldos. La verdad es que para esto soy nefasto, especialmente en los últimos meses que estamos acostumbrados a no cobrar ningún mes lo mismo que el mes anterior. Pero más o menos, yo creo que no me equivoco, si un profesor de secundaria que se incorpora nuevo al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria puede estar entre los 1.600 y 1.700 euros netos, ya también en función de su situación familiar y las retenciones que se le hagan. Hay que tener eso sí en cuenta, que como en esta profesión uno no se hace rico, el sueldo base de los profesores es muy bajo. Son 1.200 euros. Todo lo demás son complementos. Complemento de destino, complemento específico, me refiero a la hora de la cotización, a la hora de la jubilación, etcétera, etcétera. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Aunque plantearse esto en un sistema de pensiones que cada día va a cambiar en todos los años que nos queda, pues tampoco tiene mucho sentido. Después hay complementos para muchas cosas. Los profesores, por ejemplo, habilitados que dan clase en bilingüismo tienen un complemento específico, que creo que son unos... Bueno, según las horas que den pueden llegar hasta 80 euros mensuales. El estar abierto a participar y implicarte en el centro. ¿Cuántos profesores jóvenes se niegan a ir a viajes de estudios con los alumnos, a viajes de fin de curso? A irse con ellos a una excursión de un día completo. Si es la forma de hacer currículum en el centro público, si es la forma de que cuando sea necesario cubrir una plaza en comisión de servicio, el equipo directivo tire de ti porque sabe que tiene alguien a quien puede pedir un favor, de quien puede contar. El que se limita a dar sus clases suele ser también el que más reconocimiento pide, pero no, es que en esos aspectos se gestiona igual que en la privada, se debe gestionar igual que en la privada.
Los profesores en la pública no trabajamos 20 horas. Trabajamos 37,5 horas semanales. Y hasta 40 en casa. Porque los exámenes te los llevas a casa. Podemos en este momento, según está la normativa, ha estado en el año 2013, el curso 2012-2013, llegar a 21 horas lectivas. A partir de 21 horas lectivas entran las horas de compensación de exceso de horas lectivas, teniendo en cuenta grupos de hasta 30, 35 y 40 alumnos en bachillerato, como se están teniendo. Pero no trabajamos 20, ni trabajamos 21. El resto de horas complementarias, hasta esas 37 horas, hasta 27 de presencia en el centro, son guardias, son reuniones de departamento, son reuniones de coordinación de tutores, son reuniones de coordinación de proyectos bilingües. Y yo aquí hablo por mi centro. Les aseguro que todas esas horas se hacen, al menos en mi centro. Y estoy seguro que en la mayoría de centros de la Comunidad de Madrid. Sobre todo donde la plantilla sea más joven. Pero desde luego en mi centro se hacen. Incluso con estas nuevas características, las jornadas están siendo reales de 27 horas de presencia en el centro. Por el momento no fichamos, pero no sé yo. Horas de atención a padres, etc. Y repito, recalcar la implicación con el centro de destino en el que estés. También como profesor interino hay que tener en cuenta que cualquiera de los profesores con los que compartes, por los que pasas por cada centro, te los puedes encontrar en un tribunal de oposición después. Y aunque te van a evaluar objetivamente por lo que haces delante del tribunal de oposición, él te conoce y sabe cómo has trabajado en el centro. Esto es así. Y por lo tanto hay que tener amigos hasta en el infierno. Pero los amigos se hacen hasta el infierno trabajando cada día y trabajando bien, sin mirar las horas, sin mirar, yo no, ya he acabado, no, este padre que se presenta y me pide el favor de atenderle porque ha pedido 2 horas en el trabajo y no puede venir de otra manera porque si no le quitan, no, yo ya he acabado mi jornada, me voy. A lo mejor mañana eres tú el que tienes que pedir permiso en tu centro para faltar, para ir al colegio de tus hijos, a la tutoría, y pides favores. En ese sentido lo que me refiero a la vocación. Y ese implicarte en la comunidad, en la vida del centro, que es fundamental, incluso cuando uno ya es funcionario con destino definitivo. Sobre todo porque, y nueva opinión personal de por dónde van los tiros, en función de la LOMCE, antes o después, y gobierne quien gobierne, alguien acabará teniendo que llegar a la conclusión de que también en la función pública hay que establecer ciertos esquemas de funcionamiento de calidad del personal, y que a un equipo directivo no se le pueden pedir cuentas de los resultados académicos de sus alumnos, de la calidad de su centro y del funcionamiento de su centro, si no tiene ninguna posibilidad de decidir sobre el personal docente de su centro. Y en este momento los equipos directivos tienen muy poca capacidad de decisión en ese sentido. Y sin embargo cada vez nos piden más responsabilidades en cuanto a resultados académicos, calidad del centro, implicación en programas de excelencia. No creo equivocarme. No creo equivocarme si en un futuro los equipos directivos tendrán esa posibilidad. Y ahí se diferenciará verdaderamente el que demuestre una vocación, una entrega al trabajo, una entrega al centro. Y desde luego eso requerirá también que existan mecanismos de control para evitar el amiguismo, el favoritismo, etcétera, etcétera. Lo más duros posibles. Pero es imprescindible que eso suceda. Y eso sucederá. Ahora mismo los centros que tenemos programa de excelencia es la única excepción que existe en la función pública docente en los que es el director el que nombra a los profesores de ese grupo. Y no tiene que explicarle a nadie por qué. En el resto somos los profesores en nuestro departamento, en función de nuestra antigüedad, los que elegimos los niveles que queremos dar, las clases que queremos dar, y los elegimos en función de nuestra antigüedad, etcétera, etcétera. Salvo el bachillerato de excelencia, donde el director es quien elige libremente. Un departamento no puede decir, no, es que el grupo de excelencia, la biología la da el catedrático. No, la puede dar posiblemente hasta el funcionario en expectativa de destino que me he traído en comisión de servicio de otro centro porque le conozco, sé cómo trabaja, y esto es un bachillerato de excelencia. Y creo que puede ir un poco en esa dirección. Por lo tanto, formación, pero fundamentalmente vocación. Muy bien, muchas gracias.